Buenas tardes, soy Antoni, responsable de formación de Quellsoft Consultores. Esta tarde vamos a seguir trabajando con el instrumento de control de la calidad de las investigaciones cualitativas, el CoreQ, que ya empezamos a ver la semana pasada. Si recordamos, la semana pasada estuvimos viendo los 3 dominios del CoreQ para comprobar la calidad de una investigación cualitativa. Los 3 dominios eran el dominio del equipo de investigación, el del diseño de investigación y el dominio tercero es el de análisis y resultados, que es en el que nos quedamos y a partir de donde retomaremos hoy. Pero antes de retomar, vamos a recordar estos dominios. El dominio del equipo de investigación trataba las características personales de la investigación realizada, estos 5 parámetros que tenéis aquí. A continuación teníais la relación con los participantes que se establecía entre el investigador y el equipo. Y a continuación pasábamos al dominio del diseño de la investigación, ¿de acuerdo? El dominio del diseño de la investigación estuvimos viendo que abarcaba el marco teórico, la orientación metodológica y teórica de la investigación realizada y la selección de los participantes principalmente. Como podéis ver por la cantidad de ítems que tiene el CoreQ sobre los participantes y la selección, es un tema muy relevante para el control de la calidad de la investigación cualitativa realizada, ¿de acuerdo? También, relativo al dominio del diseño de la investigación, estábamos viendo parámetros relativos al trabajo de campo que se había abordado y a la recogida propiamente de los datos, ¿de acuerdo? Como podéis ver, la recogida de los datos también tiene 7 ítems en este cuestionario del CoreQ, muy utilizado en ciencias de la salud para controlar las investigaciones en ciencias de la salud y resolver en cierta medida el criterio de Cochrane, que establecía criterios postpositivistas muy exigentes a las investigaciones cualitativas. Pues bien, nos quedamos en este punto en la clase anterior, trabajando el dominio final del análisis y los resultados, ¿de acuerdo? Y teníamos el gran bloque de análisis que se componía de estos 5 puntos, cuál ha sido la cantidad de codificadores y cómo se han interrelacionado las pruebas de acuerdo intracodificador para ver cómo han coincidido esos analistas a la hora de analizar un mismo fragmento de datos. También tenéis que comprobar respecto a la calidad de las investigaciones la descripción de la estructura de codificación, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el sistema más o menos jerarquizado de códigos que podéis desarrollar en la investigación y si lo habéis explicitado en vuestra publicación? Y el tercer punto sería la derivación de los temas, ¿de acuerdo? Esto simplemente hace referencia a cómo habéis abordado el análisis, si habéis abordado el análisis desde un punto de vista deductivo, a partir de unos conceptos teóricos, o lo habéis derivado de los datos mediante la inducción analítica, como por ejemplo sería el caso de la Grounded Theory, ¿de acuerdo? También es interesante evidenciar el programa informático con el que se ha realizado, ¿de acuerdo? Por lo menos, aunque sea brevemente, hay que indicar qué programa y cómo se ha llevado a cabo y si se ha proporcionado retroalimentación a los participantes sobre los resultados obtenidos. Esto es un parámetro clásico en las investigaciones y aumenta la calidad de las conclusiones de un estudio, como ahora posteriormente vamos a ver al tratar la calidad de las conclusiones en investigación cualitativa, ¿de acuerdo? Finalmente, el CoreQ nos propone estos 4 ítems relativos al informe de resultados para que los tengáis en cuenta. Sería la presentación de las evidencias, es decir, cuando estéis haciendo el informe de resultados y queráis evidenciar con un fragmento del discurso del participante, tenéis que identificar entre paréntesis al final de cada evidencia el número de documento y el número de párrafo del que procede. Por ejemplo, en programas como MassQDA o AtlasT, cada vez que segmentáis o creáis una cita, el programa automáticamente os coloca entre paréntesis estos números para que luego se conviertan, como podéis ver, en una prueba de calidad de vuestra investigación.
no podéis poner un fragmento de dato si no hacéis referencia a esta numeración detrás que lo identifique con la base de datos con la que ha sido generado, ¿de acuerdo? Bien, como siempre, en cualquier momento podéis hacer preguntas por el chat o por el micrófono si lo tenéis activado, si hay algo que no entendéis, ¿de acuerdo? Respecto al informe de resultados, ¿de acuerdo? También sería interesante tratar la consistencia de los datos y los hallazgos, ¿de acuerdo? Se presenta la consistencia entre datos y resultados. Tiene que haber un paralelismo, una correspondencia, un vínculo entre el dato que tú has manejado y el resultado que has obtenido. Nunca vas a poder ni generalizar, ni teorizar, ni siquiera hacer recomendaciones basándote en unos datos débiles, escasos y crípticos, podríamos decir, o de mala calidad, ¿de acuerdo? El penúltimo punto sería la claridad de los temas principales y el último, la claridad de los temas secundarios. Cuando hagáis un informe de resultados, vuestros temas principales emergentes, resultantes del estudio, deben de presentarse con claridad. Normalmente, ¿cómo se presentaría un tema principal o secundario? Con una narrativa teórica adecuada que incluya el diálogo teórico, es decir, el resultado que tú has obtenido sobre el tema, dialogado con el resultado que los autores han obtenido en la literatura sobre el mismo tema, acompañado de diagramas y de matrices cualitativas. Los diagramas son representaciones gráficas, mapas de ideas, mapas conceptuales, que representan el tema con sus dimensiones y propiedades, ¿de acuerdo? Y las matrices cualitativas son tablas, matrices, que cruzan en filas y columnas los temas y los subtemas, junto con la colección de evidencias del discurso de los participantes del estudio, que corroboran, que soportan, que fundamentan el tema o subtema elaborado, distribuido en esa matriz por las propiedades, atributos, características y dimensiones del tema que estéis explorando. Un tema, el que queráis, cuidados paliativos, violencia de género, va a tener en vuestro estudio propiedades y dimensiones. Pues bien, en la matriz lo tenéis que organizar de ese modo. Con mayor peso, mayor predominio, visibilidad, el tema principal, y en segundo lugar el tema secundario, pero organizado en propiedades y dimensiones, y en las celdas introduciréis las evidencias resultantes, ¿de acuerdo? Esta era la propuesta de los 32 ítems que tiene el instrumento CoreQ, muy utilizado, repito, a la hora de comprobar la calidad de las investigaciones cualitativas, sobre todo en el campo de ciencias de la salud. Es un cuestionario con estos 32 ítems que nos va preguntando si hemos cumplido todas estas cosas. Si podemos decir que hemos cumplido las 32 propuestas, las 32 preguntas, será muy difícil que cualquier revista de investigación en ciencias de la salud rechace nuestro artículo. Normalmente, antes de mandar el artículo a una revista, deberíamos utilizar un instrumento como el CoreQ para comprobar uno a uno si nuestro artículo tiene esa calidad, ¿de acuerdo? Si no cumplimos estas condiciones, estos requisitos de calidad, pues deberíamos de valorar, mandar a revistas de alto impacto nuestra publicación o ver cómo podemos resolver la calidad de las conclusiones de nuestra investigación. La calidad de las conclusiones de la investigación es el punto siguiente que vamos a abordar en esta clase virtual de hoy, ¿de acuerdo? La propuesta que tenemos de calidad en las conclusiones, cosas que debéis de atender a la hora de obtener las conclusiones de vuestros estudios, la hemos tomado del trabajo de Miles y Huberman. Miles y Huberman son unos autores clásicos ya en metodología cualitativa
y desarrollaron estos 5 puntos, ¿de acuerdo?, que estáis viendo en pantalla, para comprobar la calidad de las conclusiones en la investigación, ¿de acuerdo? Son estándares, premisas que se suponen básicas y fundamentales que todo estudio cualitativo debería de obtener. En primer lugar, la objetividad y confirmabilidad del estudio, de las conclusiones, la confiabilidad, confianza o audibilidad del estudio, la validez interna, la credibilidad y la autenticidad de esas conclusiones, la validez externa, la transferibilidad o adecuación de nuestras conclusiones, ¿de acuerdo? Y finalmente, Miles y Huberman nos proponen cómo vamos a utilizar los resultados del estudio, la aplicación y la orientación a la acción, cómo se han diseñado en las conclusiones que estamos presentando. Es decir, en las diapositivas siguientes vamos a hacer un recorrido punto por punto, hablando de cada uno de estos temas y viendo en concreto cómo lo podéis aplicar en vuestras investigaciones, ¿de acuerdo? Pues bien, repito, en cualquier momento que no entendáis algo, me paráis y lo comentamos sin problema, ¿de acuerdo? Voy a seguir yo con el guión y en primer lugar vamos a tratar la objetividad y confirmabilidad a la hora de obtener la calidad de las conclusiones. Como pronto vais a daros cuenta, muchos términos que estamos tomando en calidad proceden del campo de la investigación positivista o cuantitativa, ¿de acuerdo? Pero pueden ofrecernos recursos o consejos útiles a los investigadores cualitativos para que los podamos adaptar. A lo largo de estas diapositivas, de este recorrido, ¿de acuerdo? Yo voy a ir resaltando, fijaros que voy a ir resaltando en letras violeta o morado o malva, las palabras clave que debéis de atender, ¿de acuerdo?, en cada uno de los puntos. No es necesario que toméis notas porque voy a compartiros la grabación y las diapositivas, ¿de acuerdo? Lo que sí que me interesaría sería que comprendieseis cada uno de los puntos y si no, pues lo comentamos y lo dialogamos aquí entre todos los participantes. Bien, respecto a la objetividad de las conclusiones, Miles y Huberman nos recomiendan que estemos atentos y atentas a que los métodos y procedimientos del estudio se han descrito y explicitado en detalle. Es decir, a la hora de redactar las conclusiones de tu informe, tienes que basarte en tus memos metodológicos para explicitar y detallar los procedimientos que has seguido a la hora de obtener los resultados, ¿de acuerdo? Por tanto, para poder explicitar en las conclusiones, para poder detallar, yo me debo de servir en todo el proceso de la herramienta que llamamos memos metodológicos, es decir, tengo que hacer pequeñas fichas para ir abordando, anotando cada uno de los eventos metodológicos que van sucediendo, de tal forma que cuando lleguen las conclusiones voy a tener una colección de fichas metodológicas que me van a permitir narrar cómo he llegado con estos procedimientos a unas conclusiones determinadas. En segundo lugar, ¿de acuerdo?, estos autores nos proponen que se pueda seguir la secuencia de cómo se recogieron los datos. Debe de quedar claro el proceso de recogida de datos. Cómo se procesaron, condensaron y transformaron hasta visualizarlos para que trazasen las conclusiones, ¿de acuerdo? Nuevamente, en este punto nos van a ayudar los memos metodológicos, pero debéis de tener en cuenta que cuando hablamos en los cursos de plan de análisis, ciclos analíticos, lo que estamos diciendo es que hay que poner por escrito cómo se han recogido los datos, cómo se han procesado, cómo se han condensado, cómo se han transformado y cómo se han representado visualmente, como antes os decía, en diagramas o en matrices cualitativas, para que tracen claramente las conclusiones. Insisto, debe de quedar claro que quien nos va a ayudar es el memo metodológico de cada uno de esos procesos que hemos ido describiendo.
Bien, siguiendo con estas pruebas de objetividad, las conclusiones estarán explícitamente enlazadas con las herramientas que condensan y visualizan los datos, como matrices cualitativas o mapas conceptuales. Nuevamente volvemos a lo que comentábamos previamente en el instrumento CoreQ. ¿Os acordáis de que esto lo habíamos hablado a la hora de evidenciar la calidad de las conclusiones? Pues en esas conclusiones, esa narrativa que condensa y visualiza los datos se plasma en un diagrama, en un mapa conceptual, en una red, ¿de acuerdo? Y en la matriz cualitativa que contiene las evidencias. Esto también son marcas, ítems que debemos de tener en cuenta para ir, a medida que los cumplamos, aumentando la calidad de nuestro estudio cualitativo, ¿de acuerdo? Bien, continuamos con los ítems o parámetros a tener en cuenta en la calidad de las conclusiones respecto a la objetividad y confirmabilidad. Disponemos de un registro de los métodos y procedimientos del estudio lo suficientemente detallado para que pueda ser auditado por una persona externa a la investigación. Es decir, hay una matriz donde estén todos los documentos, los métodos y los procedimientos que hemos seguido hasta llegar a las conclusiones. Yo en este punto me gustaría hacer una pequeña pausa y enseñaros una matriz de este tipo, ¿vale? Por curiosidad, para que veáis cómo es esa matriz, ¿de acuerdo? La tengo aquí preparada y como podéis ver también es del trabajo de Miles y Huberman. Nos proporcionan en su libro del 2014 ejemplos en Word, ¿de acuerdo? Y yo también sé que en los cursos hay tareas y hay prácticas relativas a esta información que estamos proporcionando. Pues bien, esta matriz, esta tabla, la deberíais de cumplimentar con todos los datos de vuestra investigación, ¿de acuerdo? El conjunto de datos utilizado, pasos procedimentales seguidos, reglas de decisión empleadas, operaciones analíticas, ¿de acuerdo? Trazado de conclusiones y remarcas de la investigación o comentarios. ¿De acuerdo? Todo esto, de cada uno de los conjuntos de datos, se tiene que cumplimentar en filas, tantas como conjuntos de datos haya, ¿de acuerdo? Esto sería un ejemplo de ficha o matriz de documentación que podríais seguir a la hora de intentar aumentar la objetividad y confirmabilidad. Es decir, toda investigación debería contener esta matriz donde, partiendo de los datos, pudiésemos hacer el recorrido de métodos, procedimientos, diagramas que se han seguido, de tal forma que una persona externa, un auditor externo, un evaluador, al ver esa matriz de documentación tuviese claro qué es lo que se ha hecho en concreto en esa investigación. ¿De acuerdo? Bien, el segundo punto sería, yo le he llamado, por conceptualizarlo de alguna forma, honradez, le he puesto el código honradez, y se refiere a que así el investigador ha sido explícito y consciente de los sesgos personales, valores y opiniones propias y el papel en el estudio. Esa reflexividad subjetiva tenéis que entenderla y evidenciar para no caer en el error de intentar tapar, ocultar esos sesgos. Siempre hay unos sesgos subjetivos y es importante, mediante la honradez, evidenciar. ¿De acuerdo? A ver, me hacen una pregunta. Olga pregunta, ¿cada fila es una fuente? Por ejemplo, entrevista, artículo, etcétera. Sí. Sí, podemos volver a verlo si quieres. La tengo aquí a mano. Puedes comprobar que aquí iría el dataset en uso, sería el conjunto de datos. En este caso haría referencia a la unidad de análisis. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una entrevista o las entrevistas las hemos organizado en estudios de casos, dependiendo de la unidad de análisis, cada fila haría referencia a entrevista 1, ¿de acuerdo?
procedimiento sobre la entrevista 1, reglas de decisión de la 1 y operaciones analíticas que se han seguido. De la 2 procederíamos con lo mismo, con la entrevista 2 o con el grupo focal, todo trazado en filas, ¿de acuerdo? A partir del dato iríamos bajando y iríamos completándolo. Esa sería la idea de esta matriz de documentación. De todas formas, si os interesa en concreto este tema, os puedo pasar la plantilla y, vamos, la referencia en el trabajo de Miles y Huberman, donde se detalla todo esto, o lo podemos comentar, porque en el libro, en el Qualitative Data Analysis, en el libro está detallado el procedimiento para cumplimentarlo. Pero bueno, es como os estaba yo comentando. Bien, una vez que ha quedado claro el tema de la honradez, ¿de acuerdo? Si hemos explicitado los sesgos personales del investigador, ¿de acuerdo? Pasaríamos a si se han considerado las conclusiones de otros autores y se han tenido en cuenta. Entonces aquí podríamos conceptualizarlo o codificarlo como el diálogo teórico. Es decir, a la hora de elaborar mis conclusiones, he tenido en cuenta las conclusiones de otros autores, es decir, tengo que dialogar constantemente con los trabajos realizados por otros autores para comprobar cómo convergen o divergen mis conclusiones con esos estudios, ¿de acuerdo? Y preguntarme por qué, ¿de acuerdo? Finalmente, tenemos aquí el último ítem, si los datos del estudio se han almacenado adecuadamente para que otros investigadores puedan reanalizarlos y consultarlos, ¿de acuerdo? Este punto hace referencia al software, al programa informático, pero también a trabajos de gestión de la investigación, como podéis encontrar en el archivo de datos del Reino Unido y en el proyecto en concreto de Timescapes de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, donde hay bases de datos informatizadas con datos cualitativos de cientos o miles de investigaciones que están disponibles para todo el mundo con altos estándares de anonimato y confidencialidad para que la comunidad académica pueda hacer análisis secundario de datos, ¿de acuerdo? Esto no es ciencia ficción, esto ya se está haciendo en la comunidad académica, aunque quizás en nuestro entorno pues nos pueda llamar un poco la atención. Pero bueno, es una prueba de calidad que nuestra base de datos fuese accesible, evidentemente con las condiciones éticas adecuadas, ¿de acuerdo? No podemos subir a Internet nuestra base de datos para que sea consultada libremente por cualquier persona. No estamos hablando de eso, ¿de acuerdo? Sería otro tipo de acceso como el que se controla mediante Timescapes y el archivo de datos del Reino Unido. Yo sé, por ejemplo, que el CSIC en España tiene acceso a esa base de datos, está autorizado, y los investigadores que quieren pues pueden contactar por internet, entrar en esa base de datos, son autentificados y pueden hacer trabajos con las bases de datos. Pero hay unos protocolos de seguridad establecidos, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a seguir trabajando con estos parámetros de la calidad en las conclusiones y vamos a pasar al bloque de puntos, de ítems, que sería interesante tratar en el aspecto de confiabilidad, confianza y audibilidad, ¿de acuerdo? El tema central en esta parte del proceso sería si el proceso es lo suficientemente consistente, estable en el tiempo y entre los investigadores y métodos. Para que eso se cumpla, ¿de acuerdo? Vamos a repasar una serie de ítems que aumentarán esta confianza, confiabilidad de las conclusiones de nuestro estudio. En primer lugar, muy importante siempre, os lo marco en violeta, las preguntas de investigación. Sabéis que empezamos con ellas y nos deben acompañar hasta las conclusiones. Las preguntas son claras y el resto de componentes de la investigación son congruentes con ellas. ¿Para qué necesitamos preguntas de investigación?
si cuando nos ponemos a analizar no les hacemos ni caso? Todo el objetivo del análisis es dar respuesta a las preguntas de investigación. Y evidentemente en las conclusiones, el primer objetivo es dar respuesta a esas preguntas, que quede claro de dónde parto y dónde termino. En muchos trabajos que nosotros hacemos, hay unas tablas en el apartado de conclusiones donde se indica claramente preguntas de investigación de este estudio, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y en la columna siguiente, en correspondencia con la pregunta 1, está el resultado de la pregunta 1, la respuesta. La 2, la 3 y la 4. Es una forma, como podéis ver, de aumentar la confiabilidad y la confianza de nuestra investigación, de acuerdo, que haya esa consistencia a lo largo de todo el proceso. También es importante la descripción del papel del investigador en el campo, en el trabajo de campo, si se ha descrito en las conclusiones, ¿de acuerdo? Cómo se ha descrito el trabajo de campo de una enfermera entrevistando a enfermeras. Eso es importante también, el rol del investigador. Continuamos repasando estos puntos y podemos ver si los resultados se ofrecen paralelismos significativos entre las fuentes de los datos y su conexión con la teoría. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Esto también lo veíamos, si os acordáis, en el Core Q hace unos minutos, a la hora de obtener los resultados. Si había una congruencia, en este caso llamado paralelismo, ¿de acuerdo?, entre el dato y el concepto teórico. Es decir, este concepto es posible, es congruente que venga de estos datos, o solo tengo dos evidencias del mismo participante en las que apoyarme. Sabéis que cuando trabajamos vuestras investigaciones, esto es una de las cosas que os digo, cuando reviso vuestras matrices cualitativas, vemos un constructo teórico, veo las evidencias que le dan apoyo y claro, a lo mejor encontramos que solo hay 3 citas de la misma persona entrevistada. Entonces, claro, eso ya salta una alarma al audibilidad, auditar el trabajo realizado. ¿De acuerdo? Normalmente lo que perseguimos, pretendemos, es que haya una pluralidad, una triangulación de perspectivas. Es decir, el mismo resultado, el mismo concepto teórico, lo hemos observado, nos hemos dado cuenta de él, observando, entrevistando, analizando documentos. Y si es en entrevistas o en observaciones, en diferentes sesiones de observación, en diferentes respuestas de participantes en las entrevistas, ¿de acuerdo? Tenéis que triangular las perspectivas en los resultados, ¿de acuerdo?, para que haya precisamente este paralelismo significativo entre la fuente del dato y el constructo teórico. Los paradigmas y constructos analíticos se han especificado, es decir, ¿cuál es el mecanismo, el engranaje analítico que es seguido para llegar a esas conclusiones? Los protocolos de recogida de datos de los diferentes analistas son comparables. Hay una sistemática y estructuración en el procedimiento de recogida de datos, o una entrevista se ha hecho de una manera y la otra se ha hecho de otra. ¿Cuál ha sido el contexto de las entrevistas? ¿Cuál ha sido el procedimiento? Hemos sido sistemáticos, ¿de acuerdo? Por tanto, debería de haber un protocolo de recogida de datos que se evidencie en las conclusiones de la investigación. Tenéis un punto aquí final de la diapositiva, sería el acuerdo de la validación de la codificación, ¿de acuerdo? Saber si se han realizado pruebas de validación internas y externas durante el análisis, ¿de acuerdo? Es decir, la validación interna sería para comprobar la consistencia en el tiempo del análisis realizado, es decir, mido una muestra de datos analizados en el momento temporal 1, mido la misma muestra de datos en el momento temporal 2, un mes después, y hago una prueba de acuerdo intracodificador. ¿Converge hacia la unidad del resultado? He sido consistente en el tiempo.
¿Hay diferencias al codificar en el tiempo? He sido inconsistente, me estoy desviando de los objetivos. Validación externa. Esta era la interna, ahora la externa. Diferentes jueces, analistas, han codificado el mismo fragmento de dato con el texto y han coincidido en los contextos. ¿Cuál ha sido la desviación? Pues si estamos hablando de una desviación de 0.8 a la unidad, no ha habido problema. Es un acuerdo intracodificador bueno, óptimo, pero a medida que el acuerdo disminuye en 0.7, 0.6, 0.5, no ha habido consistencia, no ha habido acuerdo intracodificador. Por eso en determinados estudios más estructurados se recomienda durante el análisis hacer las pruebas de validación internas y validación externas de la codificación. Bien, vamos a seguir trabajando todos estos detalles de la calidad de las conclusiones, cosas a tener en cuenta antes de dar por finalizado nuestro estudio, nuestra investigación. Y vamos a pasar ahora a la validez interna, la credibilidad y la autenticidad, ¿de acuerdo? Estamos refiriéndonos a, ¿tienen sentido los resultados? ¿Son creíbles los resultados para las personas que hemos estudiado y para nuestros colegas? Sabéis que nuevamente la validez es un término problemático porque viene del pospositivismo, de la investigación cuantitativa, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver diferentes consejos para aumentar la calidad de las conclusiones de vuestra investigación, ¿de acuerdo? Para aumentar esa comprensión, convicción, capacidad de descripción o interpretación de la investigación, ¿de acuerdo? Nos tenemos que preguntar nuevamente, esto es un checklist, ¿no? Preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Las descripciones se completan con multitud de detalles contextuales? ¿Son significativas y densas? ¿De acuerdo? Hay que describir las situaciones y los fenómenos, ¿de acuerdo? Con detalles contextuales. Y cuando hablamos de descripciones densas, estamos refiriéndonos a la thick description de Clifford Geertz, de la interpretación de las culturas, que probablemente los que tengáis algún conocimiento en antropología, sobre todo, o en sociología, pues os debe de describir esas descripciones densas, que es una característica propia de la investigación cualitativa y le hacen aumentar la profundidad en el análisis, ¿de acuerdo? Por eso esos detalles contextuales son importantes, el contexto del fenómeno. ¿Os acordáis del paradigma de codificación de Strauss y Corbin? Si estáis estudiando un fenómeno determinado, su contexto sería el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. El siguiente componente del paradigma eran las acciones y las interacciones, ¿de acuerdo? Pero empezamos por esos contextos, detalles contextuales. En segundo lugar, al final tenéis el informe suena verdadero, tiene sentido, parece convincente o plausible, ¿de acuerdo? O es completamente absurdo y sin sentido. Es importante que la narrativa esté bien hecha. Estamos contando una historia, contando un cuento. Entonces, tiene que tener un cierto sentido, una cierta lógica, ese conocimiento que hemos generado con nuestra investigación. Pues bien, vamos a seguir con parámetros de validez interna. Y me vais a permitir que me ponga un poquito más de té para seguir. ¿Alguna pregunta tenéis? Es un poquito la charla de esta tarde densa, ¿eh? Es un poco... Olga se ríe. Bueno, tengo dos Olgas esta tarde. Olga se ríe y dice, ¡buf! Antoni, ¿cómo las estás soltando esta tarde? Bueno. Vamos a continuar, que es importante estos detalles para aumentar la calidad en las conclusiones. Continuamos trabajando la validez interna, la credibilidad de nuestra investigación y también
Continuamos atendiendo a detalles como que la triangulación entre métodos complementarios y fuentes de datos converge en las conclusiones. Y si no lo hacen, los procedimientos reconcilian las diferencias y sus resultados se explican. ¿Por qué yo he observado una cosa y los profesores me han contado otra? ¿Por qué en los informes médicos hay unas evidencias concretas y las familias del paciente me dicen otras? ¿Entendéis? No tienen por qué converger las fuentes de datos, las informaciones. Es decir, el médico no tiene por qué decir lo mismo que las familias de enfermos. Pueden haber diferencias, pero debo de saber reconciliarlas, explicarlas y detallarlas, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay esas diferencias? Segundo lugar, el segundo punto, ¿de acuerdo? Los datos presentados están bien enlazados a las categorías de la teoría emergente. Las medidas reflejan el funcionamiento de los constructos. No podemos partir de una evidencia del discurso del participante y directamente vincularla con un constructo teórico muy abstracto. Nadie lo va a entender. Si yo tengo un concepto abstracto, muy abstracto, y lo vinculo con una evidencia, tiene que quedar claro el recorrido hacia las categorías clasificatorias que hay en medio, las propiedades que se han recorrido hasta llegar a ese concepto más o menos abstracto, ¿de acuerdo? Entonces es importante que se vea el recorrido entre diferentes niveles, ¿de acuerdo?, del discurso del participante, cómo hemos clasificado las propiedades y dimensiones, y la idea o concepto más abstracta que intenta conceptualizarlas o teorizarlas, ¿de acuerdo? Los resultados están unificados, son claros, coherentes y sistemáticamente relacionados, ¿de acuerdo? Parte de ese mismo proceso de categorización nos lleva a trabajar los temas y subtemas de nuestro estudio, ¿de acuerdo? Entonces, esa categoría no significa nada más que clasificación, igual que tema. Lo único que tenemos que hacer es una categoría prototípica, incluir las evidencias unificándolas de un modo coherente, ¿de acuerdo? Pero debe ser coherente y explicitado en las conclusiones de nuestra investigación. El punto siguiente sería reflexionar sobre si se han descrito los procedimientos de confirmación, afirmaciones, proposiciones y conclusiones, ¿de acuerdo? Los procedimientos, en este caso, los autores están haciendo referencia a las diferentes tácticas analíticas que se disponen para generar significado y tácticas para rastrear las conclusiones. Tened en cuenta que la calidad de las conclusiones es el tercer gran bloque procedimental en el trabajo de Miles y Huberman. Pero antes tenemos 13 tácticas analíticas para generar significado y 13 tácticas para confirmar los resultados de una investigación. Son 26 tácticas en total, que es en este punto donde ellos nos preguntan, ¿has confirmado todos los procedimientos que has seguido con esas tácticas? Tácticas para generar significado, por ejemplo, como la categorización, rastrear las metáforas, hacer pruebas sí, entonces, es decir, ¿en tu estudio has rastreado los procesos? ¿Hay muchos sí y un gran entonces? Mi marido llega borracho a casa si está estresado durante la semana. Mi marido me pega si la violencia en mi casa se produce si, ¿entendéis? Esos sí condicionales, en inglés if then. Entonces, en el trabajo de Miles y Huberman lo que nos van a decir es que estas tácticas se deben de rastrear para que nuestras conclusiones no sean un capazo, un gran conjunto de evidencias desestructuradas, sino que estén organizadas por una serie de patrones, ¿de acuerdo? Esa sería la palabra que estamos buscando.
Y el último punto que tenéis aquí sería si se han identificado las zonas oscuras e inciertas de los resultados. Sabéis que hay una corriente metodológica que intenta evidenciar pues, los fallos y los problemas de los estudios. Mucha gente tendemos a esconder debajo de la alfombra la suciedad, los problemas que hemos ido encontrando, pero no, metodológicamente ya os avanzo de que es muy correcto explicitar y detallar esas zonas oscuras e inciertas o esos problemas que hemos tenido durante la investigación. Como podéis ver, eso hace aumentar la calidad de vuestras conclusiones, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a seguir trabajando con estas calidad de las conclusiones. Vamos a pasar a la validez externa, a la transferibilidad y a la adecuación, ¿de acuerdo? Os he puesto unas citas en las que estamos en los límites de la generalización, ¿de acuerdo? Sabéis que en investigación cualitativa siempre decimos que los resultados no se pueden generalizar a la población en general, sino lo que buscamos es teorizar, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿son transferibles estas conclusiones a otros contextos? ¿De acuerdo? Es decir, ¿mis conclusiones pueden transferir a otros contextos? Pues bien, en Grounded Theory, en teoría fundamental, se afirma que los conceptos y abstracciones se pueden transferir a otras poblaciones y contextos, ¿de acuerdo? Pero aquí tenéis la cita de Erickson que dice que la responsabilidad de transferir unos resultados a otros estudios no recae en el lector y no en el propio investigador. Es decir, a ti te da igual si tu resultado se puede generalizar o no, ¿de acuerdo? Es un poco el debate que hay en el que ahora no creo que sea el momento de ponernos a tratar sobre la generalización, pero que sí que podemos dar unos consejos respecto a esta validez externa para ver si nuestro estudio en sus conclusiones los cumple, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, la pregunta sería, ¿las características de la muestra están suficientemente bien descritas, ¿de acuerdo? Para permitir comparar con otras muestras, es decir, si yo describo muy bien mi selección muestral, cualquier otra persona con una muestra semejante, en teoría, debería poder reproducir los resultados, ¿de acuerdo? En segundo lugar, detalla los límites el informe de resultados de la selección muestral y examina críticamente sus posibilidades de generalización a otros contextos. El muestreo es lo suficientemente diverso teóricamente para permitir una aplicación amplia si fuese pertinente, ¿de acuerdo? Un muestreo diverso teóricamente sería comparar con los grupos poblacionales susceptibles de ser comparados, ¿de acuerdo? Violencia de género, en principio, puede haber entre hombres y mujeres, pero mujeres contra hombres y hombres contra mujeres, en principio, ¿de acuerdo? Todo esto se debería de tener en cuenta a la hora de aumentar esa validez externa de la investigación. Nuevamente, nos vamos a apoyar en esas descripciones densas, ¿de acuerdo? De si los resultados incluyen suficientes descripciones densas para que los lectores evalúen la potencial transferibilidad. Es decir, hemos sido muy crípticos, muy metafísicos a la hora de tratar nuestros conceptos. O ponemos ejemplos densamente descritos y, como antes decíamos, describiendo los contextos, ¿de acuerdo? Nuevamente sale la importancia de las thick descriptions de Clifford Gill, que son importantes a la hora de narrar las conclusiones de nuestras investigaciones. Hemos compartido los resultados con colegas e informan que son consistentes. Es decir, tú has compartido esos resultados con el participante y con colegas y ambos te han dicho que son coherentes.
tenéis 2 pruebas de calidad muy importantes para poder aplicar en vuestras investigaciones, y es sencillo. Evidentemente, el informe de resultados que compartáis con un colega no tendrá la misma narrativa que el que compartas con un participante de la investigación. Supongamos que tú estás trabajando en el campo de la salud, un colega puede ser una enfermera o un médico y puede entender un determinado informe de resultados, pero un paciente puede que no entienda el lenguaje. Tienes que adaptar el lenguaje a las características del participante que lo vaya a leer, siendo el contenido el mismo, ¿de acuerdo? Bien, siguiendo con la validez externa, podríamos apuntar que si los resultados son congruentes con o están conectados a la teoría inicial, ¿de acuerdo? Esa congruencia. Pensad que nosotros partíamos de un marco conceptual en el que habíamos articulado y operativizado una serie de conceptos en indicadores, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos vamos a preguntar es si nuestros resultados, ¿de acuerdo?, están conectados, son congruentes con los indicadores que teníamos de partida referenciados a unos conceptos teóricos originales, ¿de acuerdo? Aunque hayamos trabajado en inducción analítica en Grounded Theory y no hayamos utilizado ese marco conceptual, sino un paradigma de codificación, también al final, en las conclusiones, en Grounded Theory, lo que se va a hacer es ese diálogo teórico comparando tus constructos teóricos con los que hay en la literatura. Por tanto, nuevamente estamos intentando buscar esa congruencia, esa conexión entre resultados y teoría, o bien al principio del estudio o bien al final, tanto si es deductivo como inductivo. El segundo punto, los procesos y resultados descritos en las conclusiones son aplicables a entornos comparables. La aplicabilidad es muy importante. Todas las investigaciones tendrían que empezar con un problema social, de la conducta o de salud, un problema, y pretender darle una solución. Por tanto, nuestros resultados tendrían que tener una aplicabilidad en un protocolo, en un plan de intervención, ¿de acuerdo? Siempre estamos buscando una aplicabilidad en un entorno similar, ¿de acuerdo? Yo recuerdo hace años hacíamos un estudio de educación sobre alumnado de primaria, inmigrante, y claro, pues el protocolo resultante no era generalizable por las propias características de la investigación cualitativa. Pero sí que diseñamos un plan de intervención, ¿de acuerdo?, educativa, en el aula con alta diversidad. Entonces se lo explicábamos a los profesores, ¿de acuerdo?, a los maestros y a las maestras, y nosotros las conclusiones se las decimos, vamos a ver, si esta herramienta que os estamos dando de buena fe, lo único que puede hacer es mejorar el ambiente, la situación educativa en el aula. Tened en cuenta que los que están lidiando con una diversidad del 33 al 38% en el aula sois vosotros. Es decir, tenéis una alta diversidad en el aula con niños, por ejemplo, de más de 8 o 10 países diferentes, con diferentes idiomas. Entonces, si el que tiene el problema eres tú, mi herramienta lo único que puede hacer es ayudar a mejorar esa situación de convivencia en el aula, ¿de acuerdo? Siguiendo con estas premisas de validez externa, nos deberíamos de preguntar si mi informe de resultados sugiere entornos donde los resultados podrían ser satisfactoriamente probados, ¿de acuerdo? Puedo sugerir nuevos entornos, nuevos contextos donde esos resultados funcionarían. Finalmente, cuando ha sido posible, los resultados se han replicado con otros estudios para evaluar su robustez. Evidentemente, esto es muy complejo. Replicar investigaciones dentro de una misma investigación, estamos hablando de estudios multifase, como los que se realizan en métodos mixtos. Entonces, eso es más complicado, pero no imposible. Hay equipos de investigación que trabajan durante varios años en proyectos
y pueden replicar en diferentes contextos o situaciones los resultados de una investigación, como dice la diapositiva, pues cuando sea posible, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que estamos ya avanzando hacia el final de la charla de esta tarde, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar en la parte de aplicación, utilización y orientación a la acción de nuestras conclusiones, cómo se ha gestionado todo esto. Es decir, incluso si los resultados son válidos y transferibles, necesitamos tener claro qué aporta nuestra investigación a la gente, ¿de acuerdo? Pero a la gente, tanto investigadores como investigados, o sea, es decir, esto qué significa para mí o qué significa para las personas con las que he estado conviviendo. No solo en investigaciones de evaluación o estudios de políticas públicas procedería a determinar el beneficio concreto, sino en todas las investigaciones en general es importante explicitar en qué se ha gastado el tiempo y el dinero, para qué sirve lo que hemos hecho, para qué sirve para la gente y para qué nos sirve a nosotros. Es decir, cuando hablamos de prospección futura en nuestras conclusiones, es decir, ¿qué se puede hacer además con mis resultados? ¿De acuerdo? ¿Y quién puede salir beneficiado o dañado de una investigación? El hecho de reflexionar sobre estos parámetros aumenta la calidad de nuestras conclusiones enormemente. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos consejos nuevamente sobre la aplicación, la orientación a la acción de los resultados de una investigación. En concreto, plantearnos, preguntarnos si el informe de resultados se han explicitado los detalles éticos y los basados en valores, ¿de acuerdo? Es decir, se han tenido en cuenta esas consideraciones. Los resultados son fácilmente accesibles física y académicamente, ¿de acuerdo? Todo esto es importante, ¿de acuerdo? La parte ética, la parte de accesibilidad, cómo se ha publicado, quién puede acceder a nuestra base de datos. Pensad que cuando publicáis en una revista o vais a un congreso, cualquier colega puede haceros preguntas, por eso ponéis vuestro correo electrónico, puede haceros preguntas sobre la investigación, sobre la base de datos, sobre los detalles. Eso es parte del juego, ¿de acuerdo? Y se debe de entrar en el juego y compartir esa información, sobre todo, como estamos viendo aquí, para aumentar la calidad de nuestra propia investigación, ¿de acuerdo? Bien, los puntos finales serían: los resultados estimulan al lector y le recompensan con posibles ideas, es decir, quien nos lee ve interesante, positivo o negativamente, nuestros resultados. Las acciones ayudan a solucionar problemas concretos. Lo que antes hablábamos de un protocolo de intervención en un hospital, un plan diagnóstico en educación, un programa de intervención en otro campo. Es decir, queremos protocolos, programas, recetas, herramientas que ayuden a solucionar problemas concretos, ¿de acuerdo? Los usuarios de los resultados experimentan, en cierto modo, un empoderamiento, se les ha dado voz, controlan mejor sus vidas a partir de nuestros resultados. Por conocer parámetros o detalles estructurados de un modo diferente al que ellos lo vivían. Los usuarios de los resultados han aprendido o desarrollado nuevas capacidades. Ha sido una experiencia positiva esa orientación a la acción. Sabéis que hay toda una corriente metodológica llamada investigación-acción, en la que precisamente el objetivo del resultado de la investigación es lograr una transformación social a nivel del grupo con el que has participado y con el que has trabajado. De hecho, es muy importante en muchos campos esta investigación-acción, ¿de acuerdo? Esta sería la propuesta que quería haceros esta tarde sobre las 5 parámetros de calidad en las conclusiones que, sobre todo, principalmente hemos seguido el trabajo de Miles y Huberman, y espero que os haya resultado pues
por lo menos útil. Entretenido, ya sé que estos temas a estas horas de la tarde pueden resultar un poco angostos, pero bueno, si tenéis cualquier pregunta, pues estaré encantado de responderla. Quedo a vuestra disposición. ¿Tenéis alguna pregunta? Olga, conéctate el micro y dime si tienes alguna pregunta, que te veo ahí. No lo tienes, por lo menos para saludarnos, mujer. Espera que te lo activo.